Esto es Subterfuge Radio. Quiero comerte, beberte, nadar en tus ojos, correr por el monte, morirme de ahogo, notar cómo ardes en julio y agosto, y aún así abrazarte y soltar como pollos. Buenos días, ¿Qué pasa, River? ¿cómo estás? Muy bien. Extraño Oye, de no tenerte aquí al lado. ya te digo, estrenamos formato. Formato Que es, diferente. sí, no, esto no estábamos acostumbrados a esto, ¿eh? Hemos comprado un ordenador cada uno. Esto es una inversión tecnológica potente. Sí. Oye, bueno, vamos a hacer, como es el primer programa de la temporada, presentación canónica. ¿Te parece? He tomado poco el sol este verano, ¿eh? Esto es terrible. Sí, está muy blanco. Conozco pasto. Bueno, bienvenidos a la cuarta temporada de Todo para Compartir, el podcast de gastronomía y tontería que decimos, ¿no? Claro, esa es nuestra descripción. Sí. Cuarta temporada, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Nadie, y nadie se lo esperaba esto, ¿eh? O sea, era algo totalmente inesperado. Eh, y con novedades, no, yo creo que esta va a ser la máxima Básicamente, novedad. la novedad es la no novedad. Efectivamente. Está esto. Bueno, a ver, estamos estrenando un poco formato porque esto no lo habíamos hecho nunca. Es verdad. Estamos grabando un programa Esto ya es una novedad. por videollamada. O sea, parece que somos, no sé, saber y empatar A o... ver cómo sale esto. Claro, bueno, a ver, o sea, es decir, Tampoco lo primero que hay saquemos que decir mucho. es que, claro, si estáis escuchando esto, es que ha salido bien, pero esto puede acabar perfectamente en el olvido, en tomas falsas Es que y ya igual está. no llega a ningún sitio. Claro, porque además esto lo subiremos en vídeo también, entiendo, claro. Por favor. No, claro, subiremos esto, claro, No qué absurdo. vamos a dejar a la gente sin ver esta maravilla. Ya, desde luego. Bueno, como veis, no somos youtubers, al caso, o ya no se llama youtubers, ¿no? Se No llama dejamos creadores. nada. Tengo a un jardinero aquí dando la lata con la cortacésped. Vale. Entonces, ahora ya esto se llama, o sea, no somos creadores de contenido, con lo cual nuestros sets de grabación son, trabajamos el minimalismo, lo Bastante. espartano. Un armario por ahí atrás, otro por ahí. Yo tengo un cuadro fantasioso, no sé muy bien qué es. Podría decir que es un Kandinsky, que vale. Pero ¿de cuándo empezaba? ¿Es de cuándo empezabas? Claro, la primera época de Kandinsky, su época más gris. Eh, Oye, importante. Vamos a explicar un poco de qué va a ir el programa de hoy, Vale. porque esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque, bueno, van a ir entrando invitados. Aquí hay mucha gente, entiendo que hay mucha gente ahora que se va a incorporar a este podcast nuevo. Dicen, cuarta temporada, a ver qué hacen estos chavales. A Y ver, de estos repente, dos me ha recomendado mi vecino el del tercero. claro. Y entonces van a decir, uff, qué buenos 10 minutitos de turra de introducción que me he comido y quiero llegar al programa que me parece mollar, incluso va a ser algo A lo interesante. y serio. O Pues sea, sí, hoy se va a tocar un tema, no es para broma, la verdad. no es para broma y es serio, pero claro, el peaje son comerse 10 minutos de turra. También es cierto, Merecerá la pena. bueno, no sé si merece la pena porque le pueden dar al 1,5 por o al 2 por y en cuanto empiecen los invitados que salgan. ¿Vale? Es como la gente que escucha los WhatsApps, tío, en 1,5 o en 2. Los audios. No me gusta eso. A mí tampoco, a no ser que te manden un podcast, que hay gente que lo hace, te manda un audio de 10 minutos, tú sabes que eso pasa. Es Yo que es si que no, no, no hay manera. yo No es hay que no manera. los abro. O sea, yo audios de más de 30 segundos Debería haber la opción de denunciar a WhatsApp. o a la policía directamente, a la Guardia Civil, ¿sabes? Pero que yo los audios de más de 30 segundos no los abro directamente. O sea, No, pero digo, eso oye, llama, para eso llámame, ¿eh? claro. ¿Sabes? No pasa nada, no me resulta intrusivo que me llames. Mira, Si otra cosa tengo, es que te lo coja. si tengo que Pero dedicarte la mañana, pues mejor llámame, claro. claro, llámame y lo hacemos pim pam, hacemos una conversación de toda la vida y ya está. Oye, ¿qué has hecho este verano? Pues ¿Qué la tal te has verdad es un pasado? verano absolutamente tranquilo, ¿eh? He hecho poco. He estado una semanita en Sanlúcar, básicamente dedicándome a la piscina y a la barbacoa. Luego me fui una semana por el norte, fui con la familia por Andorra y la zona del Valle de Arán, de Vaqueira.
La verdad que en un plan bastante tranquilo también. Y luego repetí semanita en Sanlúcar, otra vez barbacoa, piscina y series a tope. Eso ha Qué sido. bueno. ¿Qué has visto? He visto Ted Lasso, entera, Anda, entera. enteras, 3 temporadas. Muy 4 ya. bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien, Ted Lasso, ¿eh? Muy bien, me ha gustado muchísimo. Nosotros Yo este que. año, yo este verano me dedicaba a ver, aunque es corta, pero me he visto las dos de División Palermo, que la verdad es que me he reído mucho, mucho, muy argentino todo. Muy Y... fan de las series argentinas, tú, ¿eh? ¿El qué? Muy fan de las series argentinas, ¿eh? Bueno, es que me gustan, sí, sí, sí. O sea, me hacen gracia. Y bueno, en concreto División Palermo es muy gracioso. Es muy gracioso. Es que esas tipo de faltadas a colectivos minoritarios, pero, pero, hecho con mucho cariño y muy bien. O sea, hay mucha denuncia dentro del humor, está fenomenal. Muy bien. Y luego estoy viendo, me he enganchado a ver vídeos de un programa de fútbol argentino que se llama La Gambeta, tío. Y es que es sublime. Si no lo conocéis, Comentaristas pequeños de fútbol. cortes. Sí, sí, se juntan cuatro y dicen gilipolleces todo el rato. Entonces son bastante graciosos. O sea, lo Puede que ser que hablan me de haya fútbol ni salido, me interesa. ¿Eh? puede ser que me haya salido algo en Instagram, puede ser. Sí, 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 un señor con peluca y tal. Sí, Bueno, creo que lo he visto. Creo que algo todos he tienen visto. peluca y tal. Sí, sí, hacen unas bromas que me encantan. Y la verdad es que me he reído mucho, ¿eh? De hecho, yo estaba entre Denia y Javea. Está ahí Trabajaba en dando la gamba vueltas. y eso, ¿no? Sí, y como sabes, yo ya vuelvo pronto porque me toca currar desde pronto. Y entonces yo a mitad de agosto, bueno, incluso un poquito antes, ya estaba por aquí. Así que nada, todo bien. Oye, es importante que entre ya nuestro primer invitado, porque Si si no, alguien nos corte ya, por favor. esta turra puede ser infinita, ¿eh? La turra infinita. Que alguien nos pare, Eh, por favor. claro, pero bueno, yo entiendo también, a ver, yo creo que hay gente que nos echa un poco de menos, seguramente. ¿Tú O crees? sea, todo lo que no nos echan de menos en nuestras casas, hay gente que puede ser que diga, oye, a ver No si sé. vienen ya estos y tal. Ay, te quería preguntar una cosa. A ver, Es que este verano ha habido varios momentos de, claro, fuera de juego para mí. Y uno es, eh, el otro día me enteré que hay una cosa que se ha hecho súper famosa, que se llaman la bubu. ¿la qué? La bubu. ¿Tú sabes lo que es un la bubu? No tengo ni idea de eso. No sé Yo ni de qué me tampoco. estás O sea, hablando. yo no lo sabía, pero que al parecer es como, no sé, que todo el mundo es una cosa. Un labubu, tío, ¿Qué es, la bubu. qué Es es que un además Ah, pero junto, la BU. la bubu, no la bubu. O sea, Ah, no vale. bubu y le damos no, Vale. la bubu entero. Es una especie de conejo siniestro. No, no, métete luego y míralo, tío. La bubu, conejo siniestro. Pero Con se ha B, hecho sí, espérate, con lo voy dos a. Bs, creo que son dos Bs. Vale, Bueno, vale, claro, hoy podemos mirar cosas. lo vamos a mirar ahora mismo, ¿no? Pues eso, tío. Un labubu. La BU original, me pone ahí. Eso es, Uy, que hay un original. uy, qué cosa más fea. ¿Qué te parece? Es esta cosa. ¿Cómo, cómo te quedas? Eso es un labubu. Qué cosa más Eso. horrible, ¿no? Pero que al parecer es famosísimo eso. Bueno, en Eso, fin, no. ¿qué hace esto? Es un muñeco. Es un muñeco, pero es como aquellos muñecos que se pusieron de moda, que los llevaban en el móvil, porque, ¿cómo se llaman? Los, Un Remy. Es una cosa no sé horrible. qué, sí, sí, no sé qué, Angels. Ay, hay Era así. varios. Hay varios de colores. Son como unos Teletubbies extraños. Sí, sí. Qué cosa más fea. Pues eso. Y no son Bueno, baratos, los veo, ¿eh? no son baratos, ¿verdad? No, 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 Pues no. que yo te decía, no, un labubu, pero ¿cómo no sabes lo que es un labubu? Si es lo más viral. Es lo que se lleva, ¿no? Es Digo, la tendencia ahora. claro, 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 no, no, estoy fuera ya de toda tendencia y tal. Bueno, oye, me he puesto la camiseta del verano. Jugador. Yo ¿Qué te voy, parece? yo voy disfrazado de profesor de pádel. Descriteriado, ¿eh? Oye, ha triunfado esta camiseta en verano, ¿eh? ¿Sí, no? Hemos tenido muchos. Sí, 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 sí. Hubo muchos pedidos, la verdad. Y luego ha habido. La gente le ha La gente ha dado. presumido de ella. La ha lucido Sí, 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 sí. Ha este verano, ¿eh? sacado pecho de llevarla. Sí, 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 sí. Y la gente contenta. Yo creo que si a petición popular hacemos otra remesa, Otra tirada. eh, yo creo que la gente. Alguno más nos ha pedido, ¿no? Después de Bueno, eso. claro, es que hubo gente que dijo al final, oye, que yo quiero una también, que se me ha olvidado pedirlo. Pues va a estar, Ah, ¿eh? estate, ponte en los plazos, quedamos. ¿No? Esto es, Haberte esto es apuntado. Haberte apuntado. prácticamente somos la administración en ese sentido. ¡Ojo! Que tenemos invitado ya por ahí. Ya, por fin. Sí, 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 Se sí. acabó la turra. Voy a Empieza la darle feria. entrada, voy a darle entrada. Bueno, habéis tenido suerte. Podemos seguir hablando de la nada durante un buen rato. Llevamos como 10 minutos ya hablando de la nada, ¿no? Fantástico. Venga, vamos a empezar. Esto es A como ver cómo. paquetes, tío. Es lo mismo esto, ¿eh?
¿Cómo se nota quién es un profesional que entra con logo y todo en un set de verdad? Buenos días. Hay horas de vuelo aquí ya en Zoom. Míralo. Buenos días, Paco. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, Paco. Encantado de saludarte. Igualmente. Pues nada, hemos hecho una intro bastante larga, así que espero que informaremos de en qué minuto entras concretamente del programa para que la gente se la pueda saltar tranquilamente y vaya a lo mollar. Así que, así que nada. Oye, estábamos hablando, bueno, no hemos Dale. llegado a concretarlo, pero sí que vamos a hablar un poco de lo que queríamos hablar hoy, Ujú, ¿de acuerdo? Que es, bueno, hemos titulado este programa ¿Qué coño está pasando con la hostelería? ujú, ¿Vale? Porque venimos de un verano muy complicado, venimos de una ujú, temporada muy complicada y este verano como que ha cristalizado, ¿no? Ya un poco, quizás porque mucha parte de la hostelería o gran parte de la hostelería, sobre todo de la sectorizada por la costa y demás, ujú. puso este verano como, oye, vamos a ver si se arregla todo lo que llevamos de las últimas temporadas y parece que no ha sido así. Vale, entonces, un poco ese es el enfoque que vamos a dar y vas a entrar tú, que ahora te presentarás, que es una cosa que solemos hacer. Ujú. Y luego vamos a tener otra serie de testimonios de otras personas y demás. Entonces, como siempre hacemos, ¿quién es Paco? Quién es The Food Manager? Pues bueno, el Food Manager es un equipo de gente que nos dedicamos a servir los restaurantes, a servir a los que nos sirven, a estar tratando los restaurantes a nivel formativo y a nivel de consultoría como lo que deberían de ser en un estado primigenio, que es una empresa, más que un vínculo, un vehículo de expresión o un sitio donde contar cosas, un tema artístico, un tema vocacional o un tema de último recurso, me da igual cómo lo queráis ver, pero la hostelería no deja de ser una empresa y sin las claves de gestión como empresa no puede sobrevivir. Así que The Food Manager es un equipo de gente que nos dedicamos a rentabilizar restaurantes y a verlos como lo que son, como empresa. Y, o sea, te dedicas a hacer, vamos a hablarlo así, Venga, consultoría de hostelería, eso es. con Para decirlo rápido, muy buenos resultados, porque la verdad es que tenéis una agenda bastante importante de muchos restaurantes. la agenda está complicada porque a las consultorías se le añade todo lo que trabajamos en tema de redes, todo lo que trabajamos para una plataforma de Mau San Miguel, que es Nexo, que la llevamos nosotros, todo lo que tenemos a nivel de cursos, que damos los cursos de administración de restaurantes, de marketing para restaurantes y de encargados de restaurantes. O sea que la agenda está completita. ¿Y cómo acabas en esto? Pues en la hostelería de rebote y en la consultoría de rebote. O sea, en la hostelería fue una cosa casual cuando vivía en Irlanda del Norte, una oferta de trabajo que encuentro sin yo querer volver a España, pero encuentro una oferta de trabajo en el año 2006 que están buscando director de marketing para un grupo de restaurantes. Yo me había licenciado en marketing, yo estaba estudiando, estaba trabajando en cosas de marketing allí y decido volver, bueno, decido aplicar a ver qué pasaba. Y con tan buena, mala o lo que sea suerte, me dicen que sí, que me quieren y que vuelva además a casa, vuelva a Córdoba. Y ahí es donde empiezo mi carrera en la hostelería en 2006 y además que fue como súper paradigmático, porque entró en un grupo que tenían como 12 o 13 restaurantes por toda España, una franquicia, y ellos fichan un director de marketing pensando que su problema, el problema de los franquiciados, es un problema de venta. Y este ahí que lo primero que descubro cuando llego a la hostelería en 2006, que el problema no es de venta, sino de gestión, es de rentabilización. Y llego delante de los jefes y les digo, oye, que los franquiciados, después de hacer una tournée por toda España, porque me recorrí todos los franquiciados, Mataró, San Vicente del Raspés, Tomelloso, Baracaldo, Narón, o sea, recuerdo perfectamente esa ruta, les digo que no es un problema de marketing, que los locales están bastante bien a nivel de venta, que considero que es un problema de gestión, de mala selección del franquiciado y de que no tenían suficiente formación. Así que imaginaos como si ya en 2006
detecté eso. ¿Cómo iba a saber yo que eso me iba a acompañar toda la vida? El tema de esto no va de vender más, esto va de controlar más. De hecho, a día de hoy todavía lo hacemos así. Cuando un cliente nos llama, no nos preocupamos en vender más, sino en analizar de puerta hacia adentro si con lo que ya vende debería de ser rentable o no. Porque si la cosa es seguir vendiendo sin tener nada detrás, es como el que acelera el barco para intentar no hundirse y conforme acelera el barco, el boquete de agua se le va haciendo mayor. Y es tontería. Al final, mucha parte de la hostelería vende más, vende mal, pensando que lo que tiene que hacer es eso, es llegar a un punto de... "Pues vamos a hacer una promoción, vamos a hacer un menú, vamos a hacer un 2x1". Y a lo mejor la solución no está ahí. A lo mejor la solución está en que no tienes un buen sistema de trabajo con tu gestoría, que no tienes bien puestos los precios, que no tienes optimizados los horarios, cualquier cosa más allá o mucho más de solamente el mero hecho de vender. De hecho, cuanto más vendes, más profunda estás cavando la tumba, probablemente. Así que ese fue el origen de todo. Y a partir de ahí, y la consultoría llegó de rebote a través de amigos, de tal, de no sé qué, cuando yo estaba en paro, todavía estábamos en la crisis, en los años de la crisis de 2008, y llega totalmente de rebote, pero vuelvo a lo mismo, al final lo paradigmático es que de repente te encuentras con cosas que nunca sabes que vas a volver a ver toda la vida. Mi primer cliente me dijo algo parecido, Paco, yo no tengo ni idea de hostelería. Yo llevo 9 meses, 10 meses con el restaurante abierto. El restaurante está hasta arriba, pero yo no llego a fin de mes. Y ahí dije yo, bueno, pues vamos a aplicar lo que he estudiado en ADE, lo que luego aprendí en la franquicia y para ver cómo se puede solventar eso. Y a partir de ahí empezó el tema de consultoría. Y luego te adaptas en la pandemia a otra forma de comunicar también y de arrancar. Bueno, la pandemia me da la oportunidad de contar, porque era muy complicado decir lo que yo era. O sea, a mí la gente me decía, yo recuerdo en 2016, 17, 18, en 2014 lancé la marca de Food Manager como marca personal y esos años eran complicadísimos de decir, pero ¿tú qué eres? ¿Contable? No, odio la contabilidad. ¿Qué eres? ¿Administrativo? No, tampoco, odio los albaranes. ¿Qué eres? ¿Cocinero? No, asesor gastronómico, no, que no sé picar una cebolla, o sea, como un cocinero, o sea, que no me hables. Entonces era muy complicado definir mi trabajo y me costaba muchísimo. Encontré aquello de rentabilizador de restaurante y parecía que la cosa tenía un poco de sentido, pero todavía a día de hoy hay gente que me presenta como asesor gastronómico y digo que no soy asesor gastronómico, que hay cocineros que hacen muy bien ese trabajo de asesor. De hecho, yo tiro de asesores gastronómicos para algunos proyectos, o sea que no soy asesor gastronómico. Pero la pandemia es verdad que me da el altavoz eh, en un momento complicado, en un momento jodido, porque claro, me quedo sin clientes, todos los clientes cierran. Todos los bares cierran en marzo de 2020 y todos se me van cayendo uno a uno, pim pam, en una semana, excepto dos. Uno que todavía aguantó hasta el final, y hasta el final digo de ese mes de marzo, y otro que tiró un poquito más adelante, y se lo agradeceré siempre, como último aliento, lo poco que tenía de entrada de ingresos en ese momento, de los 9 restaurantes que llevábamos en marzo de 2020. Y la pandemia lo que me dio es tiempo y me dio un escaparate, un altavoz, un sitio donde contar lo que yo quería contar y sobre todo de poner en valor lo que os decía al principio, la vocación de servicio. De decir, oye, yo para qué estoy encerrado en mi casa, para ver series, para hacer croquetas, para hacer yoga. A mí eso me aburre mucho. Yo veía a los jodidos que estaban hosteleros, amigos míos, y decía, vale, yo estoy jodido, yo estoy con cero ingresos prácticamente, esto tengo que pagar el alquiler, esto está muy mal. Pero es que tengo amigos que han invertido dinero, que no están acostumbrados a estar en su casa, que un hostelero lo mete en su casa y es lo peor que puede hacerle, que tienen una incertidumbre brutal, que llega un montón de inputs de un montón de sitios y no saben a cuál acogerse. Y entonces descubrí que Instagram, casualmente yo tenía en esa época más seguidores en Twitter que en Instagram. Yo era de Twitter de toda la vida, a mí me encanta Twitter. Paso más tiempo todavía en Twitter que en Instagram. Y descubrí
que Instagram era un buen canal para hacer comunidad, es decir, para contar a los 1.000 seguidores que tenía, 1.200 creo que eran, contarle, oye chicos, vamos a ver, yo creo que va a pasar esto tal, no sé qué. Todo empezó por una ayuda de la Comunidad de Madrid a los autónomos. Claro, evidentemente yo conocí aquí en Madrid a un montón de gente autónoma, fotógrafos, fisios, un montón de gente autónoma, y yo dije, oye, el volumen de la ayuda que han anunciado no da para todos los autónomos que hay en Madrid, así que poneos los primeros y tenéis que tener esta documentación preparada, esto hecho, este es el enlace, y porque no va a haber dinero para todo el mundo por mucho que digan. Bueno, de hecho es que hice la división y no había dinero para todo el mundo. Y entonces a partir de ahí, de ese momento, empezó la cosa a tomar una atracción brutal, un fuelle enorme y me empecé a pasar pipa intentando ayudar en realidad. Desde esos primeros momentos en los que el Estado central, o sea, el gobierno central era el que mandaba, hasta la época de la gobernanza, que es cuando cada comunidad autónoma tomaba sus decisiones. Y eso fue, bueno, eso fue, digo, divertidísimo porque me pareció un reto de alguien que no había abierto un BOE en su vida, que no soy abogado, que no sé de leyes, interpretar BOE de 17 comunidades de Ceuta y de Melilla y querer entender hacia dónde iba todo también, porque había una parte también ahí de interpretación de lo que se decía en una rueda de prensa del director de Sanidad de Galicia, no era solo lo que decía, era lo que no decía y había que interpretarlo y contarlo. Fue una época divertida a nivel de eso, a nivel de que me lo pasé bien ayudando a la gente y vi que el esfuerzo tenía su recompensa y las horas que le eché durante ese tiempo fueron Y guays. Y claro, y eso ya me lanzó en Instagram hasta los 10.000, 12.000 seguidores al final de bueno, la primera época de la pandemia. ahora, Esa labor casi de traducir, ¿no? El BOE a lenguaje común, la verdad que se viralizó bastante en el sector Total, total. y ahora ya tenemos ese formato de, aparte de todo lo que subes, de vez en cuando, cada X tiempo en Instagram, a mí me llega en algunos chats de algunos que tenemos, oye, que historia de Paco Food Manager de las que suben el pack. Y entonces, y entonces tenemos ahí, la miramos, la consultamos. Oye, entonces con todo este bagaje y con toda esta, ya, lo que te dedicas y tú esta asesoría, ahí va la pregunta. Esto Venga, es muy global, pero ¿qué coño está pasando con la hostelería en España? la pregunta es amplia, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque ahora mismo es muy, muy poliédrica la situación. Si nos vamos os recojo el guante de lo que me decía ahí al principio, las sensaciones no son buenas, o por lo menos no tan buenas como se esperaba. Sí es verdad que tengo hosteleros, durante todo el verano he ido usando Instagram para palpar cómo está la situación a lo largo de España y lo que me he dado cuenta es que hay cierta hostelería, sobre todo de la cornisa cantábrica, que no le ha ido tan mal, que no le ha ido tan mal, pero otra hostelería, sobre todo Baleares, algo de Málaga, Cádiz, sobre todo sur de la provincia, tengo ahí identificado, que no se esperaban un agosto tan flojo, sobre todo después de un julio raro, que eso sí ha pasado en toda España. Un julio raro a nivel de facturación. Dicen que se va a compensar con septiembre. A nivel de reservas, estaba leyendo esta mañana cómo están las reservas hoteleras, que bueno, que son un primer indicador de cómo puede ir el turismo durante este mes. Estaban repuntando un poquito. Puede ser que haya gente que ha dicho no voy a viajar en agosto, voy a viajar en septiembre. No voy a hacerlo cuando lo hace todo el mundo y cuando los precios hoteleros están disparados. Puede ser. Veremos cuando pase el trimestre, cuando llegue el 20 de octubre y haya que presentar números a Hacienda y haya que declarar el IVA y tal, ahí se verá realmente hasta dónde ha llegado de profundidad la jornada de este verano. Pero de todas maneras, en número relativo, ¿ha podido ser peor que el 24? Sí, incluso que el 23, pero que a lo mejor es como el 22. O sea, no estamos llevando, no podíamos seguir creciendo a ese ritmo. Se habrá desacelerado, pero no veo un batacazo enorme. Ahí estamos hablando de ventas o de rentabilidad. Ahí estamos hablando de ventas solamente. De rentabilidad es otro melón. Otro melón que, claro, como no se ve, como lo único que podemos ver es
de las cosas que cierran, pero no sabemos la realidad que hay detrás de los negocios. Mirad, hablando de rentabilidad, después de 54 va a ser ahora ediciones del curso, en el curso de administración, yo a los alumnos cuando se presentan les pregunto si tienen cuenta de resultados o no. Fijaos que ya son 2.000 alumnos y son gente que por lo menos tiene Instagram, porque yo no he comunicado nunca mi curso fuera de Instagram. Entonces, gente que ya tiene cierto interés, cierto nivel de digitalización, cierto interés por la gestión. El 90% no tienen cuenta de resultados. O sea, de cada promoción, que son unos 35 alumnos, solamente hay 3 4 que me dicen, sí, sí, esto está hecho, yo sé cómo voy, estamos al día 9 de septiembre, yo sé cómo ha quedado agosto, yo esto lo tengo controlado. 3 4. El resto funcionan por pura intuición y mirando el banco. Cada mañana, desde la cama, antes de nada, abrir el banco y ver si hay dinero o no hay dinero en la app. O sea que el nivel de preparación a nivel de gestión en la hostelería a día de hoy todavía sigue siendo un poco precario, digamos. Es nefasto. A mí cuando veo que hay instituciones, sobre todo académicas, incluso marcas, pues veo el Basque Culinary Center, veo gente así que está tirando en temas como de muy hacia lo lejano, hacia no y tal, y la IA y la digitalización y tal. A mí me dicen, Paco, es que llevamos con la historia de la digitalización un montón de años. Digo, pero si es que todavía se están tomando las comandas a mano, es que todavía quedan muchos años de digitalización. O sea, que va a Bari y la comanda está la toman a mano o tienen el libro de reserva. Es decir, en la hostelería las cosas tardan en fraguar. No es un sector de adopción rápida. Si todavía hay gente que prácticamente no usa Instagram y es una herramienta que todo el mundo usa desde hace 15 años, 10 12 años. Entonces, lo que quiero decir es que va todo mucho más lento y a nivel de profesionalización, que va unido a la digitalización, porque claro, ¿cómo vas a hacer cuenta de resultados si no tienes un control de albaranes, un control de factura, si no trabajas con la gestoría con factura electrónica, tal? Falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un sector que vive de la intuición, vive del día a día, vive porque todos los días entra dinero. Todos los días entra dinero. Abre la persiana y mal que bien algo de dinero entra. Y por lo tanto ves movimiento, ves que la cosa tira, con ese dinero pagas lo que debas de otros meses, de otras semanas, de tal, y tiras para adelante. Pero en realidad yo me atrevería a decir que 2 de cada 3 restaurantes no son rentables, ¿eh? Pero vamos, con total facilidad y os diría que 2 de cada 3 no son rentables. Ya no que lo sepan o no lo sepan, que no lo saben, pero que 2 de cada 3 restauración individual, digo, ¿eh? No organizada. Que 2 de cada 3 restaurantes no ganen dinero, eso estoy segurísimo. Y que lo que ganan no va más allá de un autoempleo, el 80% de la hostelería. Pero y eso, por ejemplo, todo el tema del encarecimiento de los productos, el problema que hay también ahora con, entiendo que son dos cosas distintas, ¿eh? Pero el problema que hay ahora con el personal, ¿no? Que eso lo Ujú. vamos a hablar más adelante también dentro de esto, de contratación, pues eso, los contratos, de la desaparición del contrato de hora y servicio y todo este tipo de cosas. Eh, Eso entiendo que afecta también la rentabilidad y que puede ser una de las cosas que a nivel de ventas en el 22 era una manera o en el 21 y en el 25 hace que no sea rentable. Lo que está claro es que se necesita un hostelero cada vez más informado. Aparte de formado, informado. Eh, yo venía avisando en Instagram de la subida de precios de los productos básicos, de la materia prima, desde finales del 21. Es decir, la pandemia provoca un cuello de botella en muchísimos sistemas de aprovisionamiento y de logística, lo que hace subir los precios y aparte se inunda toda la economía de dinero. Al dar muchos préstamos, mucho ICO, mucha liquidez, al final hay más dinero, por lo tanto se provoca inflación. Y se veía venir, realmente. Luego viene la guerra de Ucrania y da la puntilla. Y empiezan a haber más cosas, que si el canal de Suez, que si se para un barco allí, que si todo empieza allí, a la cosa hacerse bola. Hostia, la del Y barco fue buena esa, ¿eh? el barco La del fue, barco fue enorme. fue tremenda. Ahí teniendo todo el mundo, todo el mundo por el futuro del comercio mundial. Entonces, se han concatenado una serie de hechos que han hecho que evidentemente esos precios suban. Y el hostelero se dio cuenta tarde.
tarde. Yo que voy analizando el IPC por cada mes cuando sale, por desagregación de sectores, y ves cómo los hoteles han ido rapidísimo cogiendo esa subida de precios, los alimentos básicos también, y la restauración es una línea que va poquito, 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 pero no ha ido al mismo ritmo. Eso quiere decir que el hostelero ha sufrido una merma de su rentabilidad, seguro. Pero vuelvo a lo mismo, si es que no lo sabes. Si es que no, si no tienes cuenta de resultados, no sabes lo que te está afectando esa subida de precios. Aparte que tampoco tiene un 70% no tiene escandallo, por lo tanto no saben cuáles son los costes reales de lo que venden, y los que Eso. los tienen escandallo no los tienen actualizados, porque hay que actualizarlo por el precio y por la merma, por doble vía. Y tampoco lo tienen. O sea, es decir, en realidad es un milagro que la hostelería tire de este país. Pero yo me estoy quedando un poco alucinado con esta fotografía que estás haciendo Que de la la, profesionalización del sector. La segunda pregunta, la del escandallo, se la hago en el curso de marketing. Claro, pues la gente, los alumnos esperan que el curso de marketing yo le empiece hablando de redes sociales y tal, que sí, que evidentemente acabamos hablando de IA, de redes sociales, de ChatGPT y de todo eso. Pero empezamos hablando por, ¿tenéis bien puestos los precios? Vamos a empezar por ahí, porque la primera P del marketing, como nos enseñaban en la carrera, es el precio. Las famosas 4P, de las famosas 4P. Y claro, para poner bien el precio, como mínimo, tienes que tener la referencia del escandallo como condición necesaria, no suficiente, porque para mí el escandallo te marca una referencia y a partir de ahí aporta valor y pone el precio que quieras. Y entonces le hago preguntas si tienen escandallo o no, y no tienen escandallo. Al 70%, dos de cada tres no tienen escandallo. 76, 70%. Y los que lo tienen lo hicieron al principio, cuando abrieron, para poner los precios, pero olvídate de que lo tengan actualizado con la subida de precios o con los cambios de merma. Pensar que los restaurantes trabajamos con materia prima viva, bueno, que estuvo viva. Y un animal no tiene la misma merma ni durante todo el año, no es lo mismo un atún de invierno que un atún de verano a nivel de merma, o la época en la que vienen ciertos pescados con huevas, con tal, o sea, no tiene nada que ver la merma, incluso la raza. A lo mejor cambias de proveedor de carne, de vacuno, y te viene otra carne de otra raza, y esa raza tiene más merma. O incluso el propio proveedor te la quiere jugar y cada vez corta el solomillo un centímetro más a la derecha para meterte más sucio. Porque él sabe que va a cobrar al mismo precio el sucio que el limpio. Entonces hay que actualizar el escandallo también con respecto a la merma, no solo con respecto al precio de Albarán. Y no lo hacen, no lo hacen, os aseguro yo que no lo hacen, pero es que lo veo cuánta gente en Instagram me escribe y me dice, ¿pero en qué curso dan los escandallos? Porque yo me lío, pero ¿el cuál es? ¿En el de administración o en el de marketing? Pues estoy deseando tener los escandallos hechos y tal. Es como un melón por abrir cuando al final es una cosa sencillísima. Y todo esto puede estar influyendo, bueno, evidentemente influye, pero en esta nueva situación, ya te digo que venimos recogiendo muchísimas quejas. Igual queja no es la palabra, ¿no? O Comentarios, sea, ¿no? comentarios oye, Preocupaciones. y cierres, y cierres, o sea, y puros cierres. A ver, esta falta de profesionalización del hostelero individual lo que provoca sin duda es un aumento del número de restaurantes de restauración organizada. O sea, los grupos van creciendo. Ya lo veis, en cualquier ciudad se coge un grupo, se hace fuerte en esa ciudad, monta cuatro, cinco, seis. Ya veremos si da el salto a otro o no, si no se queda ahí como jefecillo de la ciudad, el grupo. Claro, pero porque esa gente ya sí tiene herramientas de gestión. De hecho, muchos vienen de otros sectores. Los mejores hosteleros a día de hoy a nivel de rentabilidad son gente que viene de otros sectores y que ven la hostelería como algo relativamente fácil. Dicen, pero vamos a ver, pues esto tampoco es para tanto. Si esto es sumar, restar, multiplicar y dividir. Y ya está. Y es dar de comer. Y es tener proceso y tenerlo todo organizado. Hay gente que viene de otros sectores y que dice, anda, mira, pues esto aquí se gana dinero, entra dinero todos los días. Entonces, ahí veo que esa gente lo primero que hace es un plan de negocio, lo primero que hace es un análisis de viabilidad cuando va a firmar un local, no se enamora de un local, sino que lo mira bien, lo analiza, lo negocia, lo visita con temas de obras, licencias, clima, salida de humo, todo eso está visitado y entonces toman una decisión. Y que a partir de ahí saben que tienes que tener una persona que dirija, tienes que tener unas buenas compras, un buen control de precios,
tienes que tener los precios bien, precios de compra, precios de venta, y a partir del segundo local, las economías de escala se lanzan. Pues claro, no es lo mismo tener un community manager para un local que para cuatro. No es lo mismo comprar cerveza para un local que para cuatro. O refresco, o alcohol, porque todo está negociado a volumen. Entonces, cada vez más, conforme más unidades de negocio abres, más rentable empieza a ser incluso la primera que abriste, porque te beneficias de esa rebaja. ¿Y está sobredimensionado ahora mismo el sector? Sí, muchísimo. Sobran restaurantes, mucho, mucho, mucho. Y eso está provocando que haya tantos restaurantes, provoca porque no se ha ido tanta gente del sector, ¿eh? Los datos no nos dicen que se haya ido tanta gente del sector. Es que ya la gente no quiere ser camarero. Sí, evidentemente hay mucha gente que se ha ido. Hay gente que se ha ido. Conozco muchos camareros de antes de la pandemia que ahora están opositando a bomberos, a policías, a cualquier cosa. Se van de repartidores de Amazon con tal de no trabajar en la hostelería. O se van incluso a otro país a trabajar en la hostelería, pero por lo menos aprenden un idioma. Em, pero no se nota una sangría enorme en el tema de personal, porque ha venido mucha inmigración, porque sigue habiendo personal. Pero, a ver, yo ahí lo que veo es que lo que falta es control, es un personal cualificado, lo que falta es eso, formación, proceso. Y es que ahora mismo que está todo el mundo con el tema de la reducción horaria, de la reducción de jornada, que probablemente no salga adelante, pero eso, al final, respondiendo a tu pregunta, si no hay personal, es porque hay demasiados restaurantes. Un tema de oferta y demanda. Si no hay locales, es porque hay demasiados restaurantes. Si hay una burbuja de los traspasos, es porque hay demasiados restaurantes. Que no es que sea que yo no quiera que quiera que cierren o que no, si es que es obvio. O sea, es obvio porque se ve por la calle y es obvio porque si el nivel de personal, el número de personas que trabajan en el sector no ha bajado drásticamente, ¿por qué no hay camarero ahora? No hay camarero ahora porque efectivamente es que hay más restaurantes de los que había antes. Aunque bueno, al final el mercado va regulando, ¿eh? Y acabará regulando y acabará habiendo cierre y acabará abriendo. Bueno, ya pasará. Eso es un poco, porque ya para ir cerrando, no te quitamos más tiempo. Eh, ¿Hacia dónde va a ir esto? Mira, eh, mira, yo veo una carrera, una gincana ahora mismo para el hostelero, brutal, brutal. Que eso no quita que yo soy el primero que estoy emprendiendo, ¿eh? Nosotros tenemos 3 locales propios, vamos a abrir el cuarto, o sea, quiero decir que esto no es para desanimar a nadie, yo estoy viendo la realidad. Eh, Todo empezó con la ley, bueno, que me digo, la pandemia y todo eso, pero la ley Rider, que ha hecho mucha pupa y se va a ver ahora en septiembre cuando se vea cómo ha cambiado Globo y por el cambio de los autónomos a los contratados y el problema que está habiendo ya, que muchos hosteleros me dicen que no tienen capacidad para atender el delivery. O sea, perdón, ellos sí tienen, lo que no tienen es el delivery, capacidad de llevar la comida a las casas de los clientes, en este caso con Globo. Eh, Luego tenemos cositas puntuales, pero que pueden hacer daño. Bueno, hace un año cambió la ley de autónomos, todos los hosteleros son autónomos, aunque sea societario, pero todos los hosteleros son autónomos, con lo que la cuota es mayor. Tenemos la prohibición de fumar en las terrazas, que se avecina también, que va a ser casi probablemente aprobada. La prohibición de la publicidad de alcohol, que va a hacer que en determinados radios, cerca de parques, colegios, academias, institutos y tal, no en 250 metros a la redonda, no puede haber un bar con publicidad. Es decir, olvídate de que la cervecera te pague una terraza para tener ahí el logotipo si está cerca de un parque, por ejemplo, porque no va a existir ese logotipo, no va a existir tal. Entonces, tenemos, aparte de la reducción de jornada, y ya no solo la reducción de jornada, sino el gran melón, que si ese se abre sí que va a ser un cambio histórico en la hostelería, que es doble, que es que a la vez te entre control horario con facturación electrónica conectada con Hacienda. Eso va a ser, eso sí puede ser un cambio drástico. Lo que se está viendo, y eso sí es una tendencia que estoy hablando con las asociaciones provinciales de hostelería, es que muchos hosteleros en edad de 60 prejubilación está cerrando.
mucho hostelero de esa edad está diciendo, a mí ya no me compensa esto, Ya, demasiados cambios. Claro, que ahora tengo que poner ¿qué? Un TPV. O sea, lo primero que te hace el cambio de la ley es que todo el mundo tiene que tener un TPV. Ya no va a tener una caja registradora como la del chino de bajo casa. Ya no puedes tener eso en un bar, tienes que tener un TPV. Y además un TPV con un software homologado. Y además que transmita los datos a Hacienda directamente del TPV o que primero pasen por la gestoría y de ahí a Hacienda. Esas son las dos opciones que tiene el sistema ahora mismo. Implantadas ya, por cierto, en el País Vasco, con el Ticket Buy. Entonces, eso va a ser un cambio radical. Yo ayer hablaba con mi proveedor de software y me decía que en los próximos restaurantes que vamos a ver ahora, ya directamente no hay elección. Ya está con Verifacto, ya está conectado con Hacienda, o sea, pero vamos, ya, ya ahí no hay elección y me parece perfecto, vamos, por otra parte. Y, y luego lo del registro horario. Ya se ha notado, vuelvo a hablar del efectivo, ya se ha notado muchísimo, muchísimo el cambio en el tema del B en los restaurantes, porque la gente paga muchísimo en tarjeta, muchísimo en tarjeta. Nosotros en nuestros locales estamos en un 92% de pago en tarjeta. Es una cosa brutal. Prácticamente nadie. De hecho, me encantaría no tener que cobrar en efectivo, pero por ley tenemos que tenemos que aceptar efectivo como medio de pago. Pero me encantaría no, porque para lo que hay es que prefiero no tener que ir a por cambio, que ir a ingresar dinero, pero bueno, en fin. Pero realmente eso ya se está notando y cuando empiece todo el registro de jornada y todo el tema del Verifactus, sobre todo el registro de jornada, si se hace como lo quiere hacer el gobierno, conectado con la inspección de trabajo y todo eso también puede cambiar muchísimo el sector. Porque lo de las 40 horas, o 37 y media, o 38 y pico, que ya están en Navarra y en el País Vasco, eso no se está cumpliendo del todo en todos lados ni en todos los sitios. Pero es verdad que ahora mismo el propio empleado es el que está penalizando eso. O sea, antes eran lentejas, antes era la ley el empresario marcaba el camino y decía, oye, pues si te quieres ir, vete. Si como tú tengo 100 más en la puerta que están esperando para trabajar aquí. ya. Y si no tragas con las 50, 60 horas semanales, es tu problema. Pero ahora no. Ahora el propio empleado, perdón, el propio empresario el que se da cuenta que el empleado es el que manda. Y, Ha habido y, a un todo, cambio de poder ahí brutal. y a todo esto, Paco, entiendo que influye mucho también, claro, que creo que mi consumidor cada vez tenemos menos poder adquisitivo y menos dinero para gastar, ¿no? Pues claro, si el empleado es más caro y los insumos son más caros, es decir, la materia prima es más cara y el consumidor tiene menos dinero, ha llegado la época de la gestión, efectivamente. Ha llegado la época de estrujar cada euro que entre en el restaurante. Y no la época que ha pasado durante décadas de ganar dinero por castigo. De que en la hostelería se ganaba dinero por castigo. Ahora no se gana dinero por castigo. ¿Se puede ganar mucho dinero? Se puede ganar mucho dinero en la hostelería, ¿eh? Mucho. Son cifras sorprendentes. De recuperar una inversión de un local en 4 o 5 meses, un retorno de la inversión en 4 o 5 meses. O sea, cosas muy locas. Pero se puede ganar, sí, pero hay que tener buena gestión, hay que tener un buen concepto, tendría que estar bien planteado y mucho control. Mm, y eso es lo que marcará la diferencia y lo que hará que algunos caigan. Pero sí, hay mucho pequeño hostelero que va a caer ahora en los siguientes meses, que además no tiene relevo, no tiene relevo generacional. Entonces, va a haber un poco de sangría, pero va a haber sangría sobre todo en el autoempleo. Todavía no tanto en la restauración bajo SL. Oye, pues Paco, muchísimas gracias. Esto ha sido tremendo, prácticamente un programa de Agrosfera. Esto, O sea, contenido legal serio, a tope. O sea, la verdad es que el tema lo demanda, ¿sabes? Sí, porque es un momento complicado. Así que lo dicho, Llamado demanda y tenemos que estar ahí dando luz al hostelero y marcándole el camino, porque yo entiendo que el hostelero está mucho tiempo en su negocio, que no debería, pero está mucho tiempo en su negocio y no tiene tiempo para entender por dónde va todo. Y ahora más que nunca, o el hostelero saca un poquito del restaurante la mirada, o se puede quedar ahí y hacerse bicho bola detrás de la barra, pero eso no te va a solucionar nada. ya. Bueno,
Pues nos emplazamos a próximas conversaciones, porque la verdad es Muy bien, que es un tema absolutamente interesante. Y cuando seguramente, queráis. cuando saquemos este programa, seguramente se nos demandará hacer un segundo, porque la gente nos pasa, porque la gente dice luego, oye, pero es que no habéis tocado este tema, esto laboral, y es un tema que además, bueno, pues es muy coral para todos. Esto está aquí. Todo lo que sea actualidad tiene un montón de ramificaciones que se pueden tocar y que ahora Mm, son una y a lo mejor dentro de 6 meses son otras. mm. Pues nada, lo dicho, Paco, te dejamos con tus cosas. Muchísimas gracias Perfecto. Muchas Gracias a gracias. y vosotros. nos vemos la próxima. Un placer. Gracias. Adiós. Hasta luego. Qué barbaridad. Muy Qué interesante. barbaridad, ¿eh? Qué dinamismo. Ya vamos mal de tiempo, ¿eh? Ya vamos Pero fatal. bueno, no, sí, no pasa nada. Vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado. ¡Ahí va! Patricia. Muy buenos Pues días. buenos días. Qué ¿Cómo sorpresa, porque estáis? no pensábamos que eras tú. No, no, es verdad. O sea Me que he colado, me he colado. sí, pero porque pensaba, como ponía usuario de Zoom y no ponía nada, pensábamos que eras otra persona, pero no pasa nada. Sois Porque te vas a quedar en la charla. O sea que no hay ningún problema. Vale. Ha habido ahí, Encantada de mira, escucharlo. ahí lo tenemos. No sé, lo que no sabemos es si va a poner la cámara o no, porque es como, tiene un perfil como enmascarado, ¿no? Sí. Uy, La pongo, la ha pongo. puesto, Ha ha puesto puesto, la, ha, ha ha salido puesto la, ha salido la sombra. la, ha puesto la cámara. Esto sí que no lo esperábamos. ¿Cómo estás? ¿Qué Hola, tal, Fernando. Fernando? Mira, Bien, bien, buenos días. buenos días. Está Patricia también. Le eh, veo. ¿Has visto? Y pues es que, vamos a decirlo claro, se nos ha colado. Pensábamos que eras tú. Pero nos viene muy bien para lo que vamos a hablar, estupendamente. Problemita en Acabo, los Genial. AirPods, disculpadme. nada, no te preocupes. Acabamos de hablar, hemos estado media hora hablando con Paco de Food Manager, ¿no? Ujú. Explicando un poco de qué iba este programa. Es un programa que hemos titulado ¿Qué coño está pasando en la hostelería? ¿Vale? Porque entendemos que es un problema, bueno, global, ¿no? Llevamos una temporada como muy complicada, con muchas quejas, muchos testimonios de hosteleros, de gente relacionada con el Preocupaciones. sector, de productos, de trabajo, en fin. Y todo esto al final repercute en lo que la gente está denominando como una burbuja a nivel nacional. Y entonces, bueno, presentar a Fernando, también conocido AKA como el tarjetero. ¿Es así? Es así, el del tarjetero, pero Fernando vale también, ¿eh? Fernando vale también. Y oye, pues cuéntanos un poco quién es Fernando, el tarjetero. ¿Cuento quién es Fernando o cuento quién es el tarjetero? Porque hay Bueno, ahí. lo que tú quieras. El tarjetero es un perfil de Instagram un poco extraño que nace bueno, de que hay un chico llamado Fernando que colecciona tarjetas de restaurantes. Ya van creo que van 800. Hay quien me llamará novato y todo. Y luego Fernando llega un momento en el que ve un cierre de un restaurante en Claudio Coello, allá por 2022, y le da por poner recientemente fallecido, ahí, por ser amable con el tema, ¿no? Y a la semana ve otro en la misma calle y dice, coño, pues van dos en una semana. Y llega un momento en el que empieza a hacer un Excel con cierres en Madrid, empieza a tomárselo muy, no muy en serio, pero muy obsesivamente. Y en algún momento del 2024 recibo un par de mensajes diciendo, oye, tú que estás al quite de todo esto, de todas estas historias, de los cierres, de las aperturas también, que tengo otro Excel para eso, ¿te interesa hacernos de broker, que estamos buscando local, tal? Y un año después, pues Fernando, acá el tarjetero, es un gestor de traspasos de locales de restauración, básicamente. Vamos ya. Yo pensaba que había sido al revés. O sea, que ha sido partiendo del perfil a la parte laboral. Sí, justo, no, 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 completamente. Yo no había trabajado en inmobiliaria en mi vida, pero en mi vida, y claro, esto, o sea, inmobiliario, pero a solas, no, no, no llevo una corbatita de Tecnocasa ni nada parecido. Claro. Oye, me, Y me gusta mucho que has utilizado la palabra inmobiliaria, porque yo este verano estaba en Denia de vacaciones, y en Denia hay un edificio entero, vas a flipar con esto, Marcos, un edificio entero con la cara de un señor, pero entero, ¿eh? Y pone no sé qué, no sé cuántos, Antonio, tal, no me acuerdo el nombre.
Real estate. A ver, ¿desde cuándo el sector se ha flipado tanto para llamarse real estate? O sea, es decir, es una inmobiliaria. El Es sector se ha flipado un poco, ¿no? Pues espérate a los que te dicen que son consultores inmobiliarios, que eso ya es pasarse el juego. Pero este tío además sale con un relojazo y tal, y es como, ¿quieres que te cambie la vida? Y sale la foto del tío, real estate, no sé, o sea, es una locura la cosa. Pero yo creo que el sector ahí se ha venido muy arriba, ¿no? Con el tema de esto. Pero bueno, ya está, solo quería decir eso y te agradezco que digas lo de inmobiliaria porque está muy bien. Oye, ¿qué está pasando con la hostelería? ¿Por qué hay tanto cierre y tanta apertura? Hay tanta apertura porque, bueno, yo me voy a limitar a Madrid, ¿vale? Que es lo que yo controlo. Hay mucha apertura porque Madrid ahora mismo es percibida como la ciudad de moda, la nueva Miami, llámalo como quieras, hay una barbaridad de inversión. Tenemos una, o sea, no sé, no conozco los porcentajes, pero gente de Latinoamérica que viene a Madrid, ya sean pues inmigrantes forzados o inmigrantes que vienen a trabajar clase media baja, formados igualmente, o luego ya gente de clase alta, han venido bastante estos años. Y lo dicho, Madrid es percibida como un santuario de inversión, por así decirlo, y particularmente en hostelería, pues está bollante, porque la gente consume, etcétera. Y ahí tienes una cara de la moneda, que Madrid es un lugar de destino, que hay que abrir en Madrid, que Madrid es muy interesante, bien. Pero pero ahora mismo, o sea, estamos a 9 de septiembre, este es el día 252 del año. Y a día de hoy yo llevo catalogados 275 cierres en Madrid de Más de uno. locales de hostelería, que eso básicamente va a más de un local cerrado al día. Y si seguimos este camino, pues llegaremos fácilmente a los 370, algo así a final de año. Bien. Lo que ocurre en Madrid también es que precisamente por ello lo que hay es una, en mi opinión, saturación de oferta muy fuerte en la que es extremadamente complicado destacar y más aún retener a la clientela, porque a día de hoy, como la mayoría de la gente se entera de estas aperturas, etcétera, a través de Instagram y demás, y en Instagram lo que tienes todo el día son más perfiles, más contenido, considero que la labor más complicada del hostelero a día de hoy no es tanto todos estos problemas del día a día, que es los costes, la fuerza, los empleados, etcétera, que también, sino no tanto que vengan a tu restaurante, sino que vuelvan. Y está siendo, o sea, en un mercado tan saturado, está siendo extremadamente complicado y yo creo que es tan sencillo como que no hay capacidad de absorber esta demanda. O sea, esta oferta es demasiado para la demanda que hay y por tanto tiene que haber cierres. Pero, en mi opinión, un cierre al día eh, habría que meterse en otros asuntos, como pueden ser que los precios del alquiler están disparados. Hablamos mucho de la vivienda, pero en hostelería, en locales de restauración, estoy viendo absolutas barbaridades de propietarios que por A, por B, por Z piensan a veces que su local es el Ritz y se ven subidas del 50% del alquiler en un plazo de apenas 2 años, precisamente porque alguien se está yendo. Y cuando alguien nuevo entra, te están poniendo un 50% más de alquiler y dices, pero es que esto es inasumible. No ocurre en todos los locales, pero yo diría que es una mezcla de cosas. Costes al alza, problemas laborales. Obviamente siempre hay cuestiones personales de las personas, de, oye, pues he contraído una enfermedad, tengo que parar, etcétera. Pero yo diría que ahora mismo hay una oferta exacerbada para una demanda que no puede cubrirla, en parte. Estamos viendo cierres hasta de negocios que duran 9 meses. Sí, de los, de Y los que llevo, de los que llevo cerrados este año, el 20% no han durado ni un año. Bueno, más, el 30, cerca del 30. qué barbaridad. ¿Y eso pasaba otros años? ¿Desde el 2022 que llevas tú llevándolo o se está A ver, recrudeciendo? el 2024 fue realmente el año en el que ya tengo un Excel bastante bien comparado con el que tengo este año. Y diría que van por ahí los tiros, o sea, definitivamente no ha cambiado la cosa. Ahí habría que mirar más detenidamente, pero lo que se caracteriza el 2024 y el 25 es que en torno al 63-66% de los cierres no aguantan 5 años. O sea, no llegan a los 5 años y es todo debajo de 5. O sea, 1, 2, 3, 4.
Y eso te dice mucho teniendo en cuenta que que la mayoría de hosteleros en general ven el baremo en los 10 años de contrato de alquiler, porque dicen, para recuperar la inversión necesito 10 años, etcétera, y normalmente se hacen a 10 años, hay algunos pocos de 5, pero claro, si el 66, 63 están cerrando en menos de 5 años, a cualquiera diría que tiene que haber un cambio, ¿no? En los formatos de contratos de alquiler, pero bueno, eso ya es. Y en todos esos cierres, Fernando, ¿hay algún tipo de perfil común? Me refiero al tipo de oferta de restaurante que cierra o el ticket medio. Mucha comida rápida, mucho ticket por debajo de 35 euros. El 77%, te lo digo, lo tengo que apuntar, el 77% de los cierres tienen un ticket medio por debajo de los 35 euros. No De estamos verdad. acostumbrados a que venga este programa gente con tantos datos, ¿eh? No, Porque la verdad, trabajamos la inconcreción demasiado criterio. fuerte y esto está. Sí, sí. Noto un poco de mareo, pero. Prometo dejar de aburriros rápido. No, 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 no te preocupes. Sí, hoy está la cosa para esto. Voy a meter a Mario, ¿vale? A Mario Sánchez Ariza, Mario Comparte Bistró. Buenos días. Buenos días. ¿Qué De tal? ¿Cómo estamos? momento, muy bien. De momento, o sea, en este momento, el mejor fondo, el mejor setup, el de Mario, ¿eh? O sea, de momento va ganando. Yo he hecho poco aquí, la verdad. Eso lo ha pintado otro. Oye, estábamos hablando con Fernando de aperturas, cierres. Antes estaba en el programa Paco Food Manager, hablando un poco de gestión, un poco de tal, un poco lo que hemos visto hasta ahora y este programa ya os hemos comentado, que hemos llamado o que vamos a llamar ¿qué coño está pasando con la hostelería? Entonces sí que en vuestro caso sí que nos gustaría pues tener esa visión un poco del hostelero, tanto en tu caso Mario con Comparte Bistro, tanto Patricia con Muy Yummy. ¿Es Muy Yummy? Es que yo creo que siempre lo digo mal. Muy yummy, muy yummy. Es un juego de palabras, es complicado, es complicado. No eres la primera persona a la que le cuesta un juego de palabras. Mude mucho, yummy de rico, sabroso. Ah, vale. Entonces, sí que en vuestro caso, sí que es una cosa muy particular, acabáis de cerrar vuestros negocios hace relativamente poco, más por otro tipo de temas que no es puramente el éxito y demás, pero sí que es interesante ver vuestra visión y a qué dificultades os habéis enfrentado, porque al final eran negocios que llevaban, corrígeme si me equivoco, Patricia, 7 años, muy Yummy. Llevamos 5 años y medio en concreto. Mm. Ahora el 13 de septiembre cumpliríamos los 6 años. Claro, y Comparte, pues ha estado que 5 años también, o por ahí, ¿no? No, 4. pero nosotros Sí. cogimos local en junio del 21. Ah, mira. Mira, lo tenía yo Bueno, ahí descolocado. ¿Ves cómo no damos un dato bien, Fernando? Menos mal que estás tú. ¿Qué? Muy Eh, entra en la anomalía estadística. sí, sí. Entonces, Comparte está dentro de la estadística. Exacto. bueno, presentaros un poco. Patricia, cuéntanos un poco qué era Muy Yummy. Bueno, pues Moyami era un restaurante de barrio donde me voy a quitar los cascos y me disculpáis porque he tenido algún problemita y no consigo conectarlos. Mira, ¿Se me escucha bien? Sí. perfectamente. Sí, perfectamente, fenomenal. Pues Moyami era un restaurante de barrio. Nació mi hermano Sergio García, es cocinero. Eh, Dadas las horas que se trabajaban en la hostelería, se tomó la decisión de generar un autoempleo y Moyami nació como un autoempleo. Él quiso traer algo diferente, una propuesta de calidad y una propuesta de un poquito más de valor a su barrio. Estábamos localizados en Coslada, fuera de la M30, y pues era un restaurante, una casa de comidas familiar que nos gustaba hacer las cosas bien y que la gente se sintiera como en su casa. No había más allá de un restaurante de alta gastronomía, ¿no? Nos enfocábamos en que todo saliese bien, en trabajar con poquitos comensales y que estos pudieran disfrutar y conocer otras propuestas sin tener que movilizarse a la gran globalización que hay en Madrid Centro. ¿Ticket medio? Teníamos un ticket medio cuando cerramos con un ticket medio de 40 euros por persona.
algo que, bueno, pues considero que hoy en día que acudir a un restaurante a comer por un ticket medio más bajo de los 30-40 € por persona con una propuesta de calidad, con un valor, con una elaboración y un talento detrás de ello es algo completamente inviable en el momento en el que nos encontramos. O sea, es la realidad. Y Mario, ¿qué es o qué era Comparte Bistro? Bueno, Comparte era, en un principio fue mi sueño, que lo pude materializar con Charlotte. Y bueno, Comparte era un poco pues, la idea que teníamos nosotros, o viendo un poquito el contexto en el que estaba Madrid en ese momento, que era el 21, que era como un sí, que no, después del COVID y todo el rollo. Bueno, Charlotte venía de un mundo totalmente diferente, más ligado al lujo, a la gran hotelería, hoteles y demás. Y yo venía de un mundo más clásico de restaurante, vamos a decir, un poco más gastronómico. Entonces miramos un poco el mercado y veíamos que faltaba como algo entre los dos, ¿no? Entre también mirando un poco más para abajo, mirando un poco más para arriba, que no fuese un restaurante tan gastronómico, pero que tampoco fuese un bar de tapa, ¿no? Buscar algo a media. Entonces, bueno, buscando y viendo un poco, dándole forma al concepto, salió Comparte y creo que fue una idea muy guay porque al final unía lo que éramos nosotros dos y era para lo bueno, para lo malo, transmitía un poco lo que éramos nosotros dos. Una gastronomía basada en la tradición francesa, porque yo soy un friki y un apasionado de ese mundo, pero jugando siempre con el producto de aquí o tirando un poquito más a Andalucía, jugando también un poquito con la temporalidad. Y buscar un poco jugar un poco en esos dos mundos. Sí que es verdad que, bueno, empezamos ahí, pero, pero orgánicamente el público fue un poco más pidiendo otro tipo de cosas. También hablando un poco del ticket medio, nosotros empezamos con un ticket medio de 35 €, me acuerdo, pero creo que eso duró un mes. Eso hizo así. Pegó una subida bastante rápida y nosotros acabamos, bueno, cuando hicimos el cierre, que hemos hecho hace poco las cuentas, creo que el ticket medio estaba en 70. O sea, se dobló. Entonces, bueno, yo creo que eso también ha sido uno de nuestros puntos negativos, ¿no? Vamos a decirlo así, por decirlo de alguna manera. Si ya lo me estoy escuchando, me reñiría porque piensa que yo soy como muy negativo en esa parte porque Em, sí que es verdad, jugar en esos dos mundos, yo a día de hoy, viéndolo un poco con retrospectiva, no sé si nos ayudó o nos perjudicó. Pero bueno, si queremos entrar un poquito más para adelante. Sí, no, no, sí. Vamos a ver. Entiendo que son. O sea, porque entiendo que funcionaban, por lo menos a nivel de reconocimiento y a nivel de clientes y demás, eran dos locales dos negocios que funcionaban. Independientemente de las razones, que hay razones personales por detrás de los cierres, en tu caso, Mario, seguro, por ese cambio de vida. Y yo sobre todo quería entrar Patricia, desde que arrancáis hasta que cerráis, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿qué dificultades habéis tenido en ese sentido? Nosotros fue un poco complejo en este caso porque abrimos en septiembre del 2019, poquitos meses más tarde llegó la pandemia. Entonces, pues nos encontramos en medio de ese tránsito que ha cambiado por completo este sector, ha cambiado por completo nuestras vidas sociales. El reflejo de la sociedad se ha visto y bueno, pues esto nos ha permitido ir viendo que lo que hoy vale, mañana no. No te podías guiar por métricas de años anteriores, de meses anteriores, porque el comportamiento de la sociedad a raíz del COVID pues, se vio bastante repercutido en ello. Nosotros poco a poco fuimos aprendiendo pues, cómo progresar, a estar en continuo movimiento, estar en alerta al mercado, hacer una escucha activa a tu cliente
Y bueno, pues comenzamos con platos de cartón porque en ese momento no había suficiente economía para poder invertir en vajillas y terminamos pues, oye, con un servicio de calidad bastante importante. Pero, y por ejemplo, temas de personal, temas de encarecimiento de los productos, o sea, entiendo que eso es un poco el caballo de batalla, ¿no? Un poco de tanto vosotros como de, bueno, mira Mario, lo que ha explicado antes del ticket medio. O sea, entiendo que eso es un tema de producto puro. A ver, efectivamente eso es un tema de producto y de personal. O sea, el encarecimiento de un plato o de un menú en un restaurante no consta únicamente por el encarecimiento del mercado. Es decir, todo el mundo vamos a comprar al mercado y decimos, me gasta 50 euros y no sé en qué. Nos ha pasado absolutamente a todo el mundo. Pero también consta el personal. O sea, en la hostelería hay una rotación de personal muy importante. Ahora mismo es uno de los grandes problemas que hay en la hostelería. Y ese tipo de situaciones también te hacen encarecer el ticket medio, te hacen encarecer el plato. O sea, hay muchos factores como son el alquiler, como es el producto, como es la rotación de personal, como son los impuestos que tenemos que pagar, que te hacen enriquecer, o sea, que te hacen encarecer ese producto. Y bueno, pues en el caso de Mario, yo, oye, pues le admiro profundamente porque tuvieron el grandísimo valor de en un solo mes tener que elevar ese ticket medio, pero sin embargo no, personalmente considero que no es lo habitual, porque en la hostelería se tiene mucho miedo, el hostelero tiene mucho miedo a ir elevando su ticket medio por ese miedo a que el cliente diga, ostras, que yo antes venía y me comía unas croquetas por 6 euros y actualmente estoy viniendo y me estoy comiendo unas croquetas por 9 euros o por 10 euros. Perdón, Dale, perdón. dale. Paco, lo Sí, que sí. decía antes Paco, ¿no? A nivel de actualización de escandallos y de precios, era casi hablaba como de tener casi una carta dinámica que fuese subiendo los precios en función de lo que te sube a ti el coste de tanto el producto como del personal. Es verdad que a nivel de vosotros como hosteleros hay miedo a subir esos precios cuando quizás sea la única opción para hacerlo viable. Yo solo un apunte que no sé si me he explicado a lo mejor bien, nuestro ticket medio fue gradual. No digo que el mes siguiente ya fue, ¿sabes? 70, sino que fue un poco más gradual, que terminamos siendo un ticket de 70. Pero sí que es verdad que nosotros, yo me acuerdo cuando abrimos, el producto top que podría tener era la picaña para el stick, que eso sí que es verdad que nunca cambió, ¿sabes? Pero yo no tenía. La molleja compraba 2 kilos de vez en cuando y tal, pero sí que luego fue un poco por demanda, porque yo veía que compraba esos 2 kilos de molleja y me duraba un servicio. Entonces, pues yo decía, vale, pues es que a lo mejor tengo que comprar 2 kilos todos los días o 2 kilos cada 2 días. Entonces fue un poco por demanda del cliente. Yo sé que no es lo normal, pero sí que es verdad que fue pasando un poco así y también porque nuestra oferta, como también explicaba Marco, era muy cambiante. O sea, nosotros empezamos con una carta, que tengo cartas aquí que he estado mirando, con 7 platos o 8 platos y 3 postres como carta, no como menú. Em, y luego hemos terminado haciendo 2 menús más la carta de unos 10, 12, 13 platos. Entonces eso también te hace como que, bueno, tu oferta se agrande un poco y tu cliente también tenga más donde elegir y también va cambiando el ticket medio, porque al final si tienes un menú que teníamos nosotros de 59,77, pues ya súmale algo de beber y pues bueno, ahí puedes hacer tu cuenta, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros también lo que nos daba ese plus era el jugar todo el rato con productos diferentes, con poner fuera de carta, con tener esa, no esa manera de trabajar como más estática, sino que está todo el rato en movimiento. Sí que es verdad que para nosotros eso era también bastante jodido y también te digo que se me ha ido mucho cocinero por eso. Oye, yo os la voy a tirar así directamente. Eh, ¿qué le pedís al sector con vuestra experiencia? ¿O qué le pediríais al sector? ¿O qué pensáis dónde están las claves para poder hacer viable otra vez todo esto?
Fernando, en tu caso, ¿qué crees que le podría venir? O sea, ¿qué os ayudaría al sector para que fuera más amable todo? Bueno, desde mi perspectiva, que los traspasos se sepan valorar como es debido. Porque hablabais antes de las razones de los cierres, una de ellas creo que es, no sé, ahora mismo no te sabría decir el porcentaje, lástima, es el creciente nivel de descapitalización inicial en el que incurren nuevos negocios cuando pagan un traspaso por un local. Porque, claro, como Madrid ahora mismo no es las nuevas licencias apenas se están dando, por no decir que en algunos lugares ni se dan. Claro, el coste de oportunidad de entrar en un local se ha encarecido una barbaridad y de igual manera, y esto completamente al margen, pues la gente cuando monta un negocio y luego tiene que traspasar al año o a los 2 años, pues con permiso, en muchas ocasiones lo que buscan es que se paguen los platos rotos, cogen el dedo, lo hacen así y dicen, esto vale esto, que valdrá por A, por B, por Z, la mitad o menos de la mitad. Y hay personas que lo pagan. Y creedme que ese nivel de descapitalización hace mucho de cara al comienzo de un negocio y si empiezas de esa manera es muy complicado que recuperes la inversión y quieras que no al final, como tengas un tropiezo más de la cuenta, ya sea por ahora hablarán ellos por el tema laboral, por el tema de costes, por el tema del alquiler, por el tema de cualquier cosa, eso será tu primer tropiezo y será el mayor. Así que ahí yo diría que el sector sea consciente de su valor en ciertas ocasiones. Pero bueno, esto es desde mi perspectiva de una persona que no ha hecho un escandallo en su vida, ¿vale? Patricia, No sé, yo considero que, partiendo de la base, que considero que uno de los principales orígenes de todo esto son los problemas que hay con el personal, ya no en Madrid, sino en toda España. Considero que habría que hacer una revisión a nuestro convenio, a esa reforma laboral, a la cualificación de las personas y, sobre todo, a que nos podamos permitir eh, motivar a la gente, motivar a nuestros trabajadores, que por parte de los hosteleros haya una formación en inteligencia emocional, haya hacerles partícipes de la importancia que es su implicación en el trabajo. Y por parte del público, ser conscientes que detrás de ese camarero que te está sirviendo hay una persona que está trabajando, que está sometido a un alto nivel de presión muy grande y, por supuesto, pues un cambio sociopolítico que permita que la situación económica cambie actualmente. Mario. Se ha ido, se nos fue. Ahí está. A ver, yo me miro un poco más a mí mismo y yo veo que hay muchos problemas y no podríamos estar aquí debatiendo esto durante horas y horas, pero sí que es verdad que yo miraría más a lo que hemos hecho mal o a lo que hemos heredado nosotros de los que han estado antes en cuanto al personal, hablando, por ejemplo. Y creo que también eso es una de las claves también, o sea, no ser continuista y no hacer lo mismo que estaban haciendo otros porque antes funcionaba y ahora a lo mejor no funciona. Entonces eso también nosotros yo creo que, y lo hemos estado haciendo con parte en una parte del restaurante, como podría ser la sala, en cocina sí que nos estaba costando un poco más, pero sí que jugar un poco con horarios, jugar un poco con las necesidades del personal que trabajaba con nosotros, de ser un poco más cambiante en ese sentido y tener una mente un poquito más, no sé, dinámica o no sé cómo llamarlo. Una Y capacidad de luego hay otro, adaptación muy grande. sí, total, total, porque creo que es importante, porque el trabajar 5 días, librar dos, el tal, todo eso, todo lo hemos conocido. Yo el primero, que llevo desde los 17 años trabajando en esto y lo he vivido y me ha gustado y lo he trabajado, pero creo que a día de hoy las cosas ya no son así. También porque creo que hay que ser también un poco más, la profesión hay que hacerla atractiva también, porque a nosotros la hemos mamado porque nos ha gustado de toda la vida,
pero a lo mejor al chaval que tiene o al chavala que tiene 18, 19 años que se está planteando qué quiere hacer o qué no quiere hacer, a lo mejor tampoco le gusta todo lo que le han contado de la hostelería que nosotros hemos mamado antes, del que tienes que trabajar 14 horas al día, del que tienes que no sé qué, que luego hay otra parte que está, que yo lo he hecho y lo comparto también, del que la quiera trabajar, que la trabaje, pero que también yo creo que hay que tener un punto de venderla mejor, ¿sabes? Que no es solo la vocación, porque la vocación no la tiene todo el mundo, y no todo el mundo que trabaja en la hostelería tiene que tener vocación por trabajar en la hostelería. Yo creo que hay tantos restaurantes y hay tanta oferta que creo que deberíamos de tener un poquito, y yo el primero, que no lo he tenido, o sea, te lo hablo de tal, que es uno de los puntos a mejorar que creo que tenemos que hacer si hacemos otro proyecto, que sería ese, ¿no? También de mirar un poco qué se ha hecho mal o qué hemos heredado, que a lo mejor la generación de a día de hoy no lo quiere. Pues oye, muchísimas gracias a los tres por participar, por venir, por contarnos y hablaremos, porque es un tema que va a dar que hablar y seguramente hagamos tocaremos ese tema en alguna otra convocatoria. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y oye, mucha suerte a todos, a Mario y a Patricia en vuestras nuevas dedicaciones y Fernando, no sé si desearte suerte, porque eso quiere decir que va a haber muchas aperturas y muchos cierres. No me Fernando se estoy estará aburriendo. apretando las manos en este momento. No me estoy aburriendo. Bueno, pues lo dicho, muchísimas Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias a De verdad. vosotros por dar voz a esta situación. Vamos a dar paso a los últimos tres invitados. Mira, bueno. Es que claro, Y David mejor qué preparado. nivel. Los que no lo estáis viendo, ahora mismo acaba de aparecer un señor con cuernos, que es César, que ya se les han quitado. Está, bueno, por supuesto, el set más profesional que tiene David, o sea, con micrófono en primera plano. Totalmente profesional, ¿eh? Y aparece Juanma, claro, con el mejor setup de todos, porque está ahora mismo en la terraza de Juanchos, en el ático, o sea que estupendamente. Me gusta mucho, Marcos, que no es necesario presentarles a ninguno de los tres, con lo cual podemos ir rápido, que son leyendas en su sector. Son amigos y amigos del programa. Y además No habituales. mantenemos un poco el tema de estrenamos temporada, aparece César. O sea, todos los arranques de temporada con Es un César. fijo de cada septiembre. Oye, muy rápidamente. David de la Torre, grupo Don Panco, con dos rentadores. No, por eso, grupo Don Panco, dos de Don Panco y Economisan. Juanma Díaz Pinés, Juanchos BBQ, responsable de múltiples facetas. Mira, se acaba de salir, está entrando y saliendo, le está dando problema. Vamos a meter 6 en pantalla. Vamos a tener un señor congelado ahí en la pantalla todo el rato. Fantástico. Es que me gusta impactar doblemente. Voy a ponerle. Ahí estamos. Y César Martín, propietario, CEO, cocinero, icono del restaurante La Casa. Nos hartamos de decir uno de los mejores restaurantes de Madrid y por ende de España y del mundo. Eso te iba a decir. Así que ahí estamos. Ahí estamos los tres. Os hemos elegido a los tres para cerrar este programa, que lo hemos titulado ¿Qué coño está pasando con la hostelería? Os advertimos, hemos estado antes con abierto el programa Paco Food Manager, hemos estado hablando un poco de gestión, nos ha quedado un programa densísimo, no vamos a negarlo. Divulgativo, José, divulgativo. Sí, le he dicho, digo, esto es Jara y Chedal, pero en versión números de hostelería. Luego hemos tenido a Fernando el tarjetero, Fernando Mújica, el tarjetero enmascarado, que nos está hablando un poco de aperturas y cierres y todo esto. Y se han unido al programa Patricia Muyami, sigo sin saber pronunciarlo.
no importa. Muy bien, lo has dicho muy bien. Ah. Lo ha hecho Y muy bien. Mario Sánchez comparte Bistro, ¿no? Que han estado un poco hablando de dos restaurantes que acaban de cerrar hace poco y su visión de cómo ha sido ese camino, ¿no? De abrir hace unos años y cómo ha evolucionado sobre todo desde la pandemia para acá, tema de costes, tema de personal y demás. Entonces vosotros como, bueno, Yo creo que representa. la idea un poco de tener a ellos tres, ¿no, River? Es hablar de restaurantes que están abiertos hoy en día, pero de tres ámbitos muy diferentes, ¿no? Como puede ser La Casa, un restaurante muy gastronómico, con un ticket medio evidentemente más alto, ¿no? Un único local, ¿no? Juanchos, o hamburguesería, es quizá uno de los sectores más explotados a día de hoy, por lo menos en Madrid, ¿no? Con 10 locales, y luego David con 11. 11, perdón. Siempre te dejas Y uno. importante. Y David con tres restaurantes de nicho, de cocina japonesa muy concreta, ¿no? Cada uno con sus problemáticas, imagino. César, ¿qué coño está pasando con la hostelería? Buena pregunta, macho. Es que es complicadísimo, ¿eh? Es complicadísimo, ¿eh? ¿Qué no A está ver, pasando? ¿Qué no está sí, pasando? sí, David. A ver, yo lo que creo es que no es que esté pasando con la hostelería, está pasando con todo. Es decir, hay un cambio social, económico, en todos los ámbitos, ¿no? Y nos está afectando, pues, a cada uno de una manera diferente o no. Algunos para muy bien, otros para regular y otros para fatal, ¿no? Entonces, yo no estoy muy seguro todavía de qué es lo que está pasando. Sé que está pasando algo, sé que hay un cambio grande y que no es ni malo ni bueno, simplemente que es una realidad y que toca aceptarla y asumirla y cambiar todo el camino, ¿no? Y modificarlo de la manera que sea, no lo sé. Es complejo, la verdad, porque creo que nos ha pillado un poco así de mano, pero no pasa nada, es decir, no, tampoco es la primera vez que ocurre, ¿sabes? Así que nada, hay que observar. Yo es lo que hago desde hace mucho tiempo, observar, ver qué pasa, por dónde van las cosas, intentar modificar el camino para que no te atropelle y ya está. Eso es dicho a lo bestia. Pero, por ejemplo, David, que asentías, ¿en qué estáis notando estos cambios? A ver, yo me uno a lo que dice César. Y bueno, voy a romper un poco el hielo, que si antes el programa ha sido denso, nosotros ahora vamos a poner las mamachicho, o sea que no os preocupéis. Em, Todo esto yo creo que viene desde abril, un poquito que fue, sobre todo aquí en Madrid, pues un mes tormenta, ¿no? O sea, Marzo incluso, lluvias, David, marzo. Marzo fue el sí, récord de lluvia histórico. O sí, sea, huelga incluso de antes. basuras, que eso ya no fomenta que te apetezca salir a la calle, el apagón. No nos olvidemos, 3 puentes largos en 5 semanas, es decir, que el comité de sabios que suele poner los puentes se lució. Y bueno, también hay una cosa que está pensando todos los días, falta de confianza también un poquito en los consumidores. Más allá, y os lanzo una pregunta que a lo mejor resume un poquito lo que es las ganas que tiene el consumidor de salir. En los últimos 6 meses, más allá de las noticias deportivas buenas que hemos tenido, y sobre todo una este fin de semana, ¿habéis escuchado alguna buena noticia en los periódicos, en las noticias? Y en las noticias más allá de la última puta noticia que te ponen que un burro ha salido volando, ¿no? Pero el resto del noticiero es todo negativo, ¿no? Y se junta también un poquito pues que la gente preveía que este verano iba a volver a ser caro todo. Entonces, un poquito el poder adquisitivo de la gente está mermado y no está con confianza, ¿eh? Sigo pensando que hay dinero que está refugiado porque las bolsas y el oro están en máximos históricos. Y yo creo que es un poquito de falta de confianza también en salir a gastar cómo y dónde, ¿no? Hay muchísima oferta mediocre, cara, porque hemos pasado de pagar un doble hace 5 años, 2,5, a estar pagando casi 4 euros ahora por el mismo producto, ¿no?
Entonces el cliente se plantea si realmente es una prioridad hacer eso, ¿no? El premium de bebidas en casa está creciendo, es decir, que la gente para tomarse un buen whisky ya no se lo toma fuera, prefiere pues aprovisionarse una buena botella y tomársela en casa o con amigos, ¿no? Pero yo creo que hay una gran falta de confianza y de cosas muy caras por una calidad muy mediocre. Juanma, Ujú. ¿vosotros en qué lo estáis? ¿Estáis notando volatilidad en el cliente? ¿Estáis notando...? Porque algo que nos comentaban muchos hosteleros era la incapacidad de unos años para acá de planificar. Sí. Bueno, a ver, efectivamente, o sea, primero partamos de la base de que afortunadamente nosotros partimos de una situación mucho mejor que otros compañeros, vamos, de hecho, una situación relativamente buena, pero como decía antes César, es que nadie es impermeable, ¿eh? O sea, ni Burger King ni McDonald's, que si ahora lo estáis viendo en la tele, lo que hablan sus anuncios es de pasta, de 4 nuggets a 1,49. Y cuando ya es una significación del modelo, eso es lo que hay ahora mismo. Efectivamente, como dice David, dinero tiene que haber, porque los indicadores dicen que tiene que haberlo, pero a lo mejor está en muy pocas manos ahora mismo y el cliente habitual, pues como decíamos antes, ¿no? Tiene mucha más desconfianza para gastar con toda la situación que tiene encima, que le ha subido todos los costes de toda su vida y encima tiene que seguir planteando un modelo de vida que también le sigue subiendo. Nosotros hemos subido bastante poco, no digo Juancho, digo la hostelería en general en Madrid en los últimos 5 años, que la gente pensará que no, pero comparativamente con lo que nos han subido los costes, pues no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, la media que es lo que ha subido está en torno al 10% en cuanto a precios finales. Por ejemplo, este año creo que la media era un 3% de subida de ticket medio, pero es que los costes no han subido muchos más. O sea, ahora seguro que entra David en el tema de la parte laboral, que la tiene muy trabajada en cuanto a costes, me refiero a la subida de costes que ha habido, pero es que Bueno, es una vosotros locura. es que estáis súper expuestos a la ternera, tío. Bueno, claro, eso para empezar. La vaca efectivamente ha subido un 8% en lo que va de año acumulado. Es una locura. Pero vamos, hay muchas cosas que tienen que ver. Si solo fuera la vaca, ha subido muchas cosas y no solo en food cost, digo en todo tipo de costes. Pero sobre todo lo que preguntabas, River, es la clave. ¿Qué ha pasado con el cliente? Nosotros lo notamos. A ver, nosotros lo notamos, evidentemente ya digo que desafortunadamente habrá compañeros que lo noten más y que tengan que llegar a situaciones más extremas, pero es que los datos no mienten. En Madrid se ha bajado el consumo de los restaurantes de gama media, por así decirlo, quiere decir que a los que puede ir cualquier persona, como puede ser los nuestros, un 5%, adicional a lo que ya estaba cayendo el año pasado. También ha cambiado, para mí, yo lo que estoy viendo, ¿eh? O sea, no solo con lo que veo en Juancho, sino también hablando con otros compañeros. Ha cambiado también el paradigma de las reservas. Antes en Madrid, no tanto, hace un año, hablábamos de joder, la cantidad de reservas que hace cada uno, en plan, nosotros como hosteleros, digo, un mismo cliente hace 3 reservas, luego no se presenta a dos, se olvida de cancelar una, cualquier cosa. Ahora ya no. Ahora de repente han cambiado muchísimo la forma de reservar y se reserva todo mucho más concentrado en la última semana. Entonces, lo que decíais, es mucho más difícil planificar. Entonces, este tipo de cambios de coste, si no puedes planificar nada, a veces te pillan en bragas, es imposible que no sea así. Ahí, Juanma, por ejemplo, en relación a lo que decía David, de que la gente que consume más en casa, ¿habéis notado un cambio de proporción entre el consumo en local y el delivery? Sí, pero no sé si es por eso, porque en realidad tú piensas que eso costaría lo mismo, o parecido, me refiero. No hay cambios drásticos de precio entre delivery y sala en los que tenemos una parte importante del negocio en delivery. Pero sí, ha aumentado un poco porcentualmente si te pones y ya te digo, no solo en Juancho, sino en la gente que podamos hablar de nuestros alrededores también, ¿no? Y yo creo que más que eso, justo, Marcos, indica un cambio de tendencia más a largo plazo, ¿no? Que la gente ya se ha acostumbrado a pedir, o sea, una cosa que pensábamos que iba a ser un lujo, que es el delivery, que el COVID vino y de repente lo implantó como la solución, se ha quedado, mucho más de lo que pensábamos que se iba a quedar, desde luego. Pero yo creo que es más lo que comentaba antes David con el whisky, que es mucho más general. Los precios de los supermercados también han subido mucho. Entonces, la gente tiene el mismo dinero porque los salarios no han subido ni un poquito. Entonces, si también sube los impuestos, costes, suministros, lo que decíamos antes, cada vez tienes menos porcentaje para dedicar a comer fuera. Entonces, al final, llega un momento que te lo esperas, que lo haces en un momento que te parece especial. No lo haces antes que lo hacías prácticamente 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Ahora la gente consume mucho menos fuera de casa. Y ya te digo, yo creo que lo del delivery justo rima, pero no es lo mismo.
Oye, y César, en tu caso, o sea, un restaurante tan de producto como es la casa, hace 2 años ya hablábamos, cuando fuimos a hablar contigo, en aquel programa que grabamos, que ya nos contabas que tenías que hacer a veces, muchas veces, oye, pues este pescado se ha puesto imposible, me tengo que ir a otro con esta elaboración o tal. Eso entiendo que se ha ido agudizando cada vez más. A ver, yo te voy a poner dos ejemplos de hace nada. La semana pasada, un pargo para nosotros, 41 euros el kilo. Un pargo, ¿eh? Que no te estoy hablando de un rodaballo, ni una cigala, ni nada de eso. Un pargo, 41. Hoy mismo, un lenguado de medio kilo, es decir, de una ración, 35 euros. Entonces, si yo tengo un coste de materia prima de 35 euros una ración, yo no lo puedo manejar en mis precios. Pero es que yo creo que yo no lo puedo manejar en mis precios, pero es que la gente no lo puede pagar tampoco, ¿sabes? Es decir, si yo pongo el precio adecuado en la carta a ese coste, pues la mayoría de la gente no lo va a poder pagar, ¿sabes? Entonces yo sí que creo que hay como un desfase muy grande entre todo lo que a nosotros nos ha subido los costes para mantener esto y lo que la gente puede o está dispuesta a pagar por ello. Por eso hay un bajón de consumo grande. Es decir, para mí la media eran 5 platos para compartir 2 personas, ahora mismo está en 3,5 aproximadamente, ¿sabes? Y eso no es alguien puntual que una vez ha pedido menos, no, no, es que es una tendencia, ¿sabes? O sea, la tendencia grande que la gente pide menos para consumir, ¿no? Con lo cual hay menos capacidad de consumo, pero es muy evidente y además es muy lógico que ocurra. Es decir, si tú tienes el mismo sueldo desde hace tiempo o te ha subido muy poquito y sin embargo lo que tú tienes que pagar en un restaurante es mucho más, pues te cuesta más salir, ¿sabes? Eso hay que comprenderlo también. Es decir, podemos ver las pegas que tiene todo eso, los problemas, vale, todo lo que tú quieras, pero es una evidencia social que eso está ocurriendo, ¿no? Entonces, no nos queda más remedio a nosotros que adaptarnos. Yo no puedo tener un lenguado con un coste de ración a 35 euros, es que es absurdo, ¿sabes? Es decir, que comprendo que eso tenga que llegar a ese precio, pues vale, tendrá que ser así, ¿sabes? Pero entonces va a quedar determinadas cosas solo como artículos de lujo y veremos si hay alguien dispuesto a pagar eso, que seguramente lo haya. David, como especialista en muchas cosas, entre ellas la gestión del personal. Mira, me he tirado literalmente pues todo el mes de agosto haciendo mogollón de I+D, pero también números. Y me gustaría amplificar lo que ha dicho César sobre la materia prima, ¿no? Y ese tipo de costes. Y es que nosotros estamos expuestos diariamente a ver en los albaranes las subidas de precios, pero es que no tenemos el tiempo necesario para después explicarle y comunicarle al cliente que nos ha subido eso, porque es que estamos con 7 millones de cosas en el día a día y también el cliente que viene a relajarse y a ser parte de una experiencia es que no quiere escuchar que le ha subido y que porque a ti te ha subido tú también le has subido, ¿no? Pero yo he tomado como referencia 2022, ¿no? Y mira, solamente la factura de la luz es una locura. Y ahora, al hilo de la factura de la luz, ¿vale? Voy a poner como, por ejemplo, Economisan, que de los 3 restaurantes es el que más energía consume, sobre todo eléctrica, ¿vale? Estamos pagando unos 1.200 euros de factura de la luz por un local de 100 metros cuadrados, ¿vale? Y llegamos a 32 kilovatios máximo en agosto con los aires acondicionados y todo. Ese mismo restaurante por capacidad, ¿vale? Y esto es fuente verídica, en América paga 175 euros y en Japón no llega ni a 100 euros. Es decir, que tenemos 1.000 euros ahí de diferencia. Ahora vamos a sumar un sueldo medio de unos 20.000 euros brutos en 2022. A un coste empresa estábamos en 1.756 euros. Hoy estamos en 2.100. Estamos 300 y pico euros por encima de coste de empresa, que no le ha llegado al trabajador. Eso es Eso lo más duro de todo. es Que no lo real, percibe el trabajador encima. que no le ha llegado al trabajador. Ahora vamos a poner en un escenario, ¿vale? Y aquí me encantaría que entrara la Food Manager, ¿vale? Va con En un helicóptero así. local de 5 trabajadores estamos hablando ya de unos 1.000 y pico euros, más un sobrecoste de unos 300, 400 euros adicionales de energía,
más vamos a poner las subidas del IPC de un alquiler medio de 3.000 euros, le estamos enchufando ahí aproximadamente unos 2.000, 2.200 euros de sobrecoste comparado con 2022. Si tan solo vamos a poner de ejemplo un bar Manolo, ¿vale? Que tiene un food cost del 50% en su tercio, ¿vale? Debería, para seguir cumpliendo con los números de 2022, facturar 5.000 euros adicionales más el 10% de IVA, o sea, 5.600 euros. Ahora divide esos 5.000 y pico euros entre 3,5 euros, que vale un doble más o menos en Madrid Centro hoy en día. Estamos hablando de unas 60 personas recurrentes diarias que deberían de pasar por el bar Manolo. Ahora, dime tú de dónde las sacas, No, ya eso es sea falta de confianza, exceso de oferta, porque el pastel lo tenemos que repartir entre más. Cierto es que cada 5 años pues suele haber un cierre de ciclo y lo mediocre desaparece del mercado. Y también hay indicadores también que las inversiones que han llegado pues del otro lado del Atlántico pues para abrir proyectos de hostelería están decreciendo y están divergiendo hacia la IA, ¿no? Y eso al fin y al cabo es bueno, por eso enfatizo, ¿no? En los últimos 2 años tenemos que ser más profesionales, mejores y darle más al cliente por lo mismo, ¿no? Trabajar por ello, ¿no? Para fidelizar. Pero a nivel costes, os he dado solo 3 indicadores. Si además le añades la materia prima, estás hablando de que un restaurante de 40.000 euros de facturación, o sea, que ya es, tiene que estar facturando otros 50.000 euros tan solo para no haber perdido, ¿no? Ese ciclo que tenía en 2022. O sea que es bastante grave la cosa, ¿no? sí, ver cómo duplicas cuando hay menos gente y con menos dinero. O sea, esa es la complicación. Y sobre todo luego, una cosa que comentaba César, todo esto que estás diciendo tiene que ser soportado en unos precios que la gente además percibe mucho más que cualquier otra subida de precio de cualquier cosa. Parecemos como antiguamente parecían Vodafone, Orange y Telefónica, que todo el mundo tenía historias negativas que contar. Ahora si subes un precio, automáticamente corre como Sí, la pólvora ese comentario. Y más cuando, por ejemplo, en mi caso, bueno, pues es más complicado porque las hamburguesas y las pizzas seguramente tienen un precio universal fijado en la mente del ser humano y no puedes superar cierta barrera. Pero los costes ahí van. Entonces, es mucho más problemático de lo que parece y sobre todo porque es que, de verdad, que es que la gente no se da cuenta. El PIB de España, el 25%, a lo grande, no es efectivamente restaurantes sin más, sino es hostelería contando con hoteles y tal. Es el 25% del PIB, es muchísima pasta. Si sí. esto se va a la mierda, es un problema. Entonces, hay que intentar pensar entre todos y salir adelante de la situación. De lo que estamos comentando, algunas cosas no se pueden salir, pero otras yo creo que en comunidad seremos capaces de hacerlo. Oye, para ir terminando, porque nos está quedando esto tremendamente largo, no, no vosotros, sino en general, todo lo que hemos hablado hoy. Aunque yo he estado escuchando este verano un podcast, bueno, lo llevo escuchando todo esto, que es Media Offline de Carlo Pavial, que es una barbaridad de podcast, un señor que habla y ya está, que dice que lo bueno del podcast es que puede durar lo que sea. 2 horas, 3 horas, 4 horas, media hora, que cada uno haga lo que quiera, tú te lo pones ahí como ruido blanco y cuando quieras lo escuchas o cuando no quieras no lo escuchas. Pero bueno, en tu caso, César, por ejemplo, sí que os habéis adaptado de alguna manera, ¿no? Habéis cambiado un poco horarios, antes era de lunes a viernes la casa, ahora habéis pasado ahora de martes a sábado, entiendo que para aprovechar un poco más el tirón del sábado. ¿Qué otras cosas? Dos preguntas para los tres. ¿Qué cosas podéis hacer para adaptaros a esta nueva situación? Has hablado antes de una observación y demás, o qué cosas tenéis un poco en mente para eso. Y lo mismo que hemos preguntado en los anteriores, ¿hacia dónde creéis que va a ir esto? ¿Y qué ayudas pensáis que podéis tener para intentar adaptaros más fácilmente a esta situación? Toma ya. A ver, pues yo en nuestro caso particular, pues lo que te decía, observar, estar atento a lo que ocurre y ver, a ver, sabéis que casi todas las comandas las tomo yo o Marina, mi mujer, y eso nos ayuda mucho a valorar lo que está pasando, ¿no? Entonces, en la carta nosotros hemos reducido, por ejemplo, platos. Tenemos menos platos, lo variamos más, lo movemos más y luego hemos metido una sección de platos para compartir. Es decir, platos en los que el producto es un poquito más caro, pues a lo mejor lo que hacemos es una cantidad mayor de ese plato y lo proponemos para compartir entre dos, tres o cuatro personas, ¿no?
Bueno, pues son de los que más se venden. ¿Por qué? Porque hemos observado que sí que se quiere salir, que sí que se quiere compartir platos, que sí que se quiere disfrutar, pero que no podemos pagar tanto, ¿vale? Pues no pasa nada. Entonces nosotros lo que hacemos es proponerte platos que sean fáciles de compartir, que tú puedas compartir entre dos o tres. Entonces reducimos un poquito el precio al que la gente va a pagar este plato y ayudamos de alguna manera a nuestro cliente a poder seguir saliendo y consumiendo, aunque sea un poquito menos, no pasa nada. ¿Qué debemos hacer? Yo creo que lo que hemos hecho siempre, ¿sabes? De alguna manera yo creo que se recupera con esto y no quiere decir, ¿sabes? Cuando parece que se está acercando a la tradición, que los menús, que no sé qué, bueno, yo no creo que acercarse a la tradición sea poner en la carta Wellington, stick tartar y cosas de estas, ¿sabes? Sino volver a recuperar al cliente como la parte más importante del restaurante, ¿sabes? Que es donde nunca tenía que haber salido, ¿no? Entonces, en nuestro caso particular, ¿qué creo que debemos hacer? Seguir cuidando eso, que es lo que nos ha traído hasta aquí, básicamente, ¿no? Cuidar al cliente, estar pendiente de él, mimarle y pues lo que es la hostelería. Que no nos olvidemos que es sector servicios, ¿eh? Que sigue siendo lo mismo, ¿sabes? Entonces, menos mirarnos el ombligo y más trabajar hacia el cliente y que sea feliz. Y yo creo que eso, de alguna manera, en los momentos turbulentos, ¿no? Como podemos decir que tenemos, pues yo creo que el sentirse arropado, pues puede ser una variable positiva ahora mismo. David, Me gusta lo que dice César, ¿no? Y trabajar también por apostar y dar más valor a todo lo que hacemos, darle más al cliente por lo mismo, o sea, trabajar por ello. Es verdad que César está muy expuesto al producto. En nuestro caso, estamos revisando todos los artículos que hacemos compras, estamos intentando saltarnos intermediarios para ser más competitivos y no bajar precio, porque al fin y al cabo bajarlo es imposible ya, pero simplemente asegurarnos de que el arroz o otras materias primas que nos vienen de Japón y estamos tan expuestos a los cambios de moneda y a la logística internacional, que eso ya es otra cosa, ¿no? Nos ha llegado la cerveza, el último contenedor, y son 13 céntimos más por botellín. O sea, que eso es una locura en una caja de 24, ¿no? Entonces, eso lo asumimos porque trabajamos la operación logística directamente. Si tuviéramos un intermediario, pues sería imposible, ¿no? Pero bueno, también, como digo, tenemos ese poder de compra ya y lo podemos hacer. ¿Qué se puede hacer? Pues creo que lo primero es seguir formándonos como gestores para poder anticiparnos a todas estas cosas y estudiar tendencias, cambios de qué está pasando en el mercado. Muy importante y es muy, muy, muy importante seguir haciéndolo bien todos los días, comunicarnos entre nosotros que no tenemos apenas tiempo, ¿no? Pero creo que eso nos haría muchísimo bien. Somos un gremio que estamos muy, muy desubicados, ¿no? No estamos apenas unidos, ¿no? Y creo que nos haría bien, pues, juntarnos muchísimo más a menudo y compartir todas estas cosas, ¿no? Ese conocimiento que tenemos. pues es un buen mensaje, ¿eh? De los dos. Juanma, ¿qué hacemos? Con el Y yo- sector con mayor, con mayor sobreoferta del mundo, probablemente. Pues probablemente. A ver, yo particularmente ya digo que partimos de una situación bastante mejor que la media, entonces particularmente creo que tenemos que aprovechar primero esa gasolina, e intentar saber que la reputación que tenemos como marca, y en este caso hablo de las tres que están presentes aquí, tenemos que darle caña al tema y no frenar. Afortunadamente también tenemos en común las tres que tenemos mucho foco en I+D, que como decía tanto, bueno, César lo ha dicho de otra manera, pero es la clave. Al final es lo único que podemos hacer, optimizar, simplificar y sobre todo, como también decía César, poner el cliente en el centro. No nos queda otra. Y analizar, analizar, analizar. Por ejemplo, con lo que os decía antes, ha cambiado la tendencia de las reservas, aunque la gente te diga, no, si está todo lleno. Bueno, a mí me da igual lo que digas, yo sé exactamente cómo está la cosa y lo que está lleno y lo que no está lleno. Y si se llena un sitio de cervezas en lugar de llenarse restaurantes como se llenaban antes, ¿no? Entonces, a lo mejor también hay que analizar que hay que impactar mucho más al cliente de cerca, al que tienes al lado, al que tienes en tu barrio, porque realmente cada vez más gente toma decisiones de, ¿y si salimos a cenar ahora, Paco? Venga, va, y te vas abajo, no te vas al otro lado de la ciudad.
Entonces, efectivamente, tenemos que ir analizando esas pequeñas tendencias todos juntos. Yo ahí discrepo con David. Yo creo que precisamente la hostelería en Madrid sí que, en Madrid digo, a lo mejor en España también es así en general, pero yo lo vivo más en Madrid. Creo que sí que estamos bastante unidos, a lo mejor en pequeños guetos, y a lo mejor es verdad que tendríamos que hacerlo de una manera mucho más unificada, pero creo que eso hace que nos ayudemos y nos vayamos dando unos a otros, pues eso, consejos o, sin más, buenas prácticas que hemos tenido unos u otros que nos puede ayudar. Y creo que eso sería bueno, y fíjate, Paco sería un buen embajador para eso, o vosotros mismos, vamos. Y creo que tenemos que promoverlo, porque efectivamente de esto se sale, ¿eh? Seguro. Si estos son ciclos, como decíamos antes, pero es que además ha coincidido con un ciclo macroeconómico. Entonces, cuando ya coinciden dos ciclos así, tan bestias, es muy complicado levantarse. Pero hables con quien hables, yo siempre pongo a mi bar de referencia, Bodegas Cañizares, uno de los mejores bares de todo Madrid, si no habéis ido nunca. Y del Y mundo, Rafa, entonces. que para mí sí, pero eso ya cada uno. Rafa siempre dice, chavales, no os preocupéis, si esto es una cosa que pasa cada 5 años, de verdad, no os preocupéis. Hay que aguantar, hay que apretar los dientes, hay que seguir trabajando, pero se va a pasar. Y es verdad, o sea, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir creyendo en esto, porque como decía César, la hostelería va de comunidad, va de mesas, va de compartir. Entonces, si no nos lo creemos ni nosotros, apaga y vámonos. Y creo que estamos en una situación para darle la vuelta. Qué De bonito. todas formas, hay una cosa, como dice Juanma, ¿no? Pero los tres tenemos algo en común y es que lo que está hecho con el alma y el corazón es muy difícil destruir. Eso es. Entonces, No, para, lo vamos a dejar aquí. No, es que no me parece, no me parece, no veo un final mejor. O sea, y aparte de eso, porque ha quedado muy bien, también nosotros, bueno, es la primera vez que hacemos un programa en radio bueno, en radio, esto que hago podcast, nosotros lo hacemos por Zoom, es la primera vez que lo hacemos, entonces, Marcos, o sea, estamos hablando por WhatsApp mientras un poco así y tal, y el Marcos se tiene que ir. Y El cada vez futuro laboral depende de que me vaya. el tono del WhatsApp está cada vez siendo más Subiendo. agresivo. Ya. Sí, ha empezado, oye, creo que me tengo que ir y ahora cerramos esto o me tiro por la ventana. peligro en la condomina. No. Oye, pero muchísimas gracias por prestaros este tipo de cosas, sacar un rato de vuestras agendas, que es estupendo, disfrutar de vuestros testimonios y de las cosas que tenéis que decir, que siempre son la leche. Y yo me quedo con una cosa, que es un mensaje, ha sido un mensaje súper positivo. Yo después de los dos primeros bloques tenía ganas de llorar y digo, ahora van a venir estos tres y ya nos van a rematar. Pero no, ojo, Marcos, ¿qué te parece? No, la verdad que lo que dicen, pues, además de que lógicamente nos ponen un poco en contexto de cómo está la cosa, pero hombre, ese mensaje tan positivo pues también nos anima, ¿no? Pues chicos, muchísimas gracias por prestaros a estas cosas y nos veremos porque iremos a veros, que ya sabéis que sois Nuestro comité de expertos. sí. En los bares. Nos veremos en los bares. El Sanedrín. Marcos, Me voy corriendo. primer programa de cuarta temporada. Cerrado. Densísimo, ¿eh? Ha sido densísimo, formato Pero muy nuevo. interesante. Uf, ¿sí? ¿Tú crees que esto...? Sí, vale. Pues nada, Yo creo que habrá que subirlo. Ahora todo sea que le dé a grabar y no se grabe. O sea, me refiero, le da a grabar. repetimos si hace falta. Ah, sí, le da a grabar. Estaría cojonudo, ¿eh? Estaría cojonudo. Marcos despedidos por nada, ¿te imaginas? Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Para vosotros, un saludo para todos. Pero para la audiencia, un saludo a todos. Menos a uno.